Buenos días, chicas. A continuación vamos a ver entonces la guía de función sí. Esta es la guía que está montada ya. ¿Cuál es el objetivo de esta guía? Es poder aplicar las condiciones o aprender sobre los condicionales y cuál es la estructura de la función sí, que es la que los aplica, para poder definir ciertas respuestas de acuerdo a la condición, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que vamos a hacer. Un ejemplo cotidiano sería: si llueve, yo voy al cine. Si no llueve, entonces salgo a caminar, ¿cierto? Para poder tener dos respuestas. Hay una condición que es si llueve, ¿cierto? Llover, ¿sí? Y hay una respuesta que es verdadera, que es, si se cumple la condición, entonces iría al cine, y si no se cumple la condición, pues iría a caminar. Ese es como el ejemplo de la cotidianidad. Pero ahora lo vamos a llevar a Excel para poder hacer otros tipos de operaciones. ¿Listo? Entonces en la primera parte nos hablan entonces de cuáles son esas características de la función sí, que es un condicional, cuáles son la estructura, cuál es la sintaxis, cómo se hace y en qué casos o en qué escenarios se debería utilizar. Para eso les invito entonces para que puedan revisar esta documentación que está en AulaClick, la que está en el enlace. Ahí hay varias condiciones, además hay otros elementos funcionales como la función y o otras funciones lógicas que vamos a utilizar en el tiempo, pero que en el momento me interesa mucho que se centren en la función sí. Y hay un video para poder explicar cuál es el concepto como tal. Bueno, la primera parte. La segunda parte es realizar esta hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo lo que nos va a decir es que en la primera parte, la vamos a mostrar aquí más grande, en la primera parte vamos a encontrar pues las personas encuestadas. Es una encuesta, ¿sí? Obviamente. ¿Qué va a decir o qué va a determinar la encuesta? Los niveles de cumplimiento sobre los elementos o los hábitos de bioseguridad que siguen las personas. Puse 5, pueden haber muchísimos más. ¿Por qué puse 5? Para poder que el nivel de porcentaje sea más exacto. Como estamos empezando a trabajar apenas funciones y fórmulas, para poder que lo podamos entender bien. Entonces 5 es el 100%, 1 sería el 20% y de ahí se van sumando los demás. Entonces para poder tener un nivel más fácil de comprensión sobre los porcentajes. En esta segunda parte vamos a encontrar esos hábitos. Miren que en vez de poner una X, que es lo normal que la gente pone, estoy poniendo un 1. Razón por la cual acá vamos a tener un porcentaje mucho más fácil. Fíjense que la fórmula que yo tengo por acá, ¿sí? Ya no les puedo dar más comodines, tiene que emplear las fórmulas de la función, las fórmulas que ya vimos en las otras guías y las funciones básicas de la suma para poder determinar el porcentaje de cumplimiento, ¿sí? Y la estructura de la función sí, para poder dar estos mensajes, tiene que estar basada en estas condiciones que están en la parte inferior. Es traducir todas estas condiciones a esta estructura, ¿cierto? Ya le regalo esta parte, que esta siempre debe estar igual sí, pero entonces este elemento es una condición que es la que va acá. Entonces, ¿cuál es la meta que tenemos que hacer? Hallar la condición sí correspondiente a ese elemento de esta columna, luego al de este, luego al de este y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien, no más pasteles. Miren que les pasé por encima, ¿cierto? Si algunas de ustedes ya tienen algún grado de habilidad y han puesto cuidado en las guías anteriores, ya tuvieron un pastelito ahí para poder adelantar cómo se haría la función sí, ¿cierto? Pero de todas maneras, en adelante. Lo importante es aplicar esta condición que hay en este lado, ¿sí? ¿Cómo sería para poder determinar 0 en el nivel de cumplimiento? Entonces, cuando la columna de cumplimiento sea 0, esa es la condición, muestro un mensaje, ¿sí? De lo contrario, muestro un guión para poder decir que está vacía. Muy, muy, muy importante estos puntos y coma, porque van a determinar cuál es la condición, cuál es la respuesta verdadera y cuál es la respuesta falsa. Muy, muy, muy importante estas comillas, porque van a determinar que esto que hay aquí es un texto y que debe salir así tal cual, ¿sí? Entonces no nos lo podemos tragar, ni el punto y coma, ni las comillas. Es posible que en algunas versiones de Excel no se tenga en cuenta el punto y coma, sino el coma como un separador. Pero en la mayoría, en el 90% de las veces es punto y coma. ¿Cómo se van a dar cuenta de eso? Cuando ustedes hagan la condición y él les muestre que no se puede hacer, que él no reconoce el punto y coma, él les saca un mensaje, entonces usted ya sabe que lo debería hacer con coma. De lo contrario, siempre, en la mayoría de las veces, es punto y coma. No se lo pueden tragar. Y fíjense que yo no lo estoy poniendo con espacios, o sea, va todo pegado. Él nos va mostrando cuál es la condición, cuál es la respuesta verdadera y cuál es la respuesta falsa, para poder llevar a hacer eso. ¿Listo? Muy bien.
Otro elemento que debemos tener en cuenta es esta parte del formato. Cuando ustedes estén haciendo la tabla, recuerden que están viendo una tabla o una hoja de cálculo donde ustedes tienen mensajes de 2 renglones, ¿sí? Para poder lograr esa parte del formato, recuerden que en la parte superior donde se juntan las columnas con las filas, yo le puedo dar clic derecho, formato de celda, y en este cuadro de diálogo yo también puedo trabajar lo mismo que yo tengo acá, ¿sí? Pero en este caso voy a buscar el asunto de la alineación para poder seleccionar este chulito, ¿sí? O activarlo, que se llama ajustar texto, para poder que yo pueda trabajar con texto en 2 o más filas. ¿Listo? Eso es supremamente importante para que nos queden los mensajes de esta forma, ¿sí? También en esa misma pestaña van a encontrar la forma para poder cambiar la dirección de este texto, o por esta parte de ahí superior también. ¿Listo? Eso es todo. Espero que haya sido de mucha claridad para el trabajo y que ustedes lo puedan desarrollar. Este es el primer paso, un nivel inicial sobre la función sí.